En este ejemplo voy a explicar cómo evaluar una función en un número o en una expresión. Listo, entonces tenemos esta función x cuadrado más 1 y vamos a encontrar quién es f evaluado en 2, f evaluado en x más h, donde h es un número cualquiera, y vamos a encontrar f evaluado en x más 3. Entonces, solución. Para el primer caso, vamos a mirar quién es f evaluado en 2. Para la parte A. F evaluado en 2. Listo, entonces nuestra función f está definida de esta manera. F de x igual a x cuadrado más 1. Esto es f evaluada en x, ¿sí? En cualquier valor real x, f evaluado en x. Pero nosotros queremos hallar es f evaluada en 2. Entonces lo que hacemos es, donde está la x de la función, vamos a reemplazar por 2. O sea que en este caso entonces nos quedaría 2 al cuadrado más 1, y esto es igual a 5. O sea que f evaluado en 2 sería igual a 5. En la parte B nosotros queremos encontrar f evaluado en x más h. Entonces volvemos a escribir la función f de x, que es x cuadrado más 1. Esto es f evaluado en x, pero nosotros queremos encontrar es f evaluado en x más h. Entonces, siguiendo el mismo procedimiento anterior, lo que hacemos es, donde está la x de la función original, f, ahora vamos a reemplazar por lo que está dentro del paréntesis, que en este caso es x más h. Entonces, donde está la x, reemplazamos por x más h. O sea que aquí nos quedaría x más h al cuadrado más 1. Y esto es igual, miren que aquí tenemos una suma de la x, que es la variable independiente, x, más una constante cualquiera, más un número cualquiera, x más un número cualquiera, y todo está elevado al cuadrado. Entonces sabemos que esto es igual al primero al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo más el segundo al cuadrado. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo término al cuadrado, y aquí nos quedaría más 1, más este 1 que está aquí. Y listo, eso sería entonces f evaluado en x más h. Ahora queremos encontrar f evaluado en x menos 3. Nuevamente, entonces la función f con la que estamos trabajando es la función x cuadrado más 1. Esta es f evaluada en x. Pero nosotros queremos encontrar es f evaluado en x menos 3. O sea que, entonces, f evaluada en x menos 3, que es la que queremos encontrar, queremos hallar f evaluada en x menos 3, tenemos f evaluada en x y queremos hallar f evaluado en x menos 3, entonces lo que hacemos es, donde está la x de la función original, de la función dada, vamos a reemplazar por x menos 3. O sea que entonces aquí nos quedaría x menos 3 todo al cuadrado más 1. Y esto es igual, sabemos que como tenemos una resta, x es la variable independiente, como tenemos una resta elevada al cuadrado, entonces esto es igual al primero al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Bueno, aquí como es resta, entonces aquí nos va a quedar
menos, ¿sí? El primer término al cuadrado, el primero al cuadrado menos, aquí menos, dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y aquí nos quedaría más 1, este más 1. Y entonces esto sería igual, aquí lo podemos simplificar un poco, nos quedaría x al cuadrado. Aquí nos queda menos 6x más, y aquí nos queda 9 más 1, que sería 10. Y entonces esto sería f evaluado en x menos 3. Y de esa manera entonces uno puede evaluar funciones.